Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi nuevo canal donde próximamente estaré subiendo un contenido especial y a que me sigas en Instagram y en X. En la NBA hay muchísimo talento ofensivo, de eso no hay duda, ya que por algo es la mejor liga de básquetbol en el mundo. Pero cuando hablamos de la élite de la NBA, eso siempre estará conectado a que son también los jugadores más imparables y dominantes de la NBA. Y lo son por ser físicamente superiores, por sus habilidades de anotación o simplemente por ser los mejores. Así que el día de hoy te voy a presentar a los jugadores más difíciles de defender en la historia de la NBA. Número 7. Este hombre en muy poco tiempo se convirtió en la máxima leyenda de los Denver Nuggets. Es el mejor jugador en la NBA actualmente y el mejor extranjero en la historia de la NBA. Nikola Jokic. Empezamos el top con el gran Nikola Jokic. Este hombre nacido en Serbia no es por nada el mejor extranjero en la historia de la NBA. Voy a iniciar con que Nikola Jokic mide 2 metros con 13 centímetros de estatura. Pero no, eso no es lo que lo hace difícil de defender. Lo que lo hace difícil de marcar es que es un big man de más de 130 kilos de peso y que encima se mueve rápido. Yo de verdad no entiendo cómo hay gente que dice que el juego de Jokic es lento cuando esto no es así. Bueno, tomando en cuenta su peso y altura, nada que ver. Jokic podrá ser más lento que todos, pero siempre va un paso adelante de todos. Y eso es debido a su alto IQ de básquetbol. Básicamente, Jokic puede deshacer toda una jugada defensiva solamente con una asistencia. A pesar de tener la altura y peso de un centro, Jokic va en contra de la naturaleza, ya que prácticamente es el base de los Denver Nuggets. Creo que está claro que Jokic es un prodigio a la hora de pasar el balón, pero también es una fuerza dominante anotando, e incluso desde larga distancia. Pero creo que todo el que conozca al serbio sabe que el fuerte de él es anotar en la pintura con su impecable habilidad de juego de pies en la pintura. Jokic es el líder histórico de los Denver Nuggets en rebotes y asistencias, y es el número 3 en la lista histórica de puntos anotados en la franquicia. Hablando de los playoffs, es el líder histórico en puntos, rebotes, asistencias y juegos jugados portando la camisa de los Nuggets. Finalizaré diciendo que Nikola Jokic es el jugador más eficiente en la historia de la NBA, con 28,05 arriba de LeBron James e incluso Michael Jordan. Número 6. El jugador más grande en la historia de la NBA, la cara mundial o más bien histórica del básquetbol, The GOAT, His Highness o Su Majestad, Michael Jordan. Estoy pero muy seguro de que esperabas que el jugador más letal en anotación de la década de los 90 formara parte de este top. Empecemos con que muy posiblemente Michael Jordan sea el mejor anotador en la historia de la NBA. Bueno, si es un debate en el que solamente se toma en cuenta promedios altos, sin duda alguna MJ se lleva el puesto 1. ¿Qué hacía indefendible a MJ? Pues déjame decirte que muchas cosas. Empecemos que Jordan era un jugador súper adelantado a su época. El atletismo de Jordan pocas veces se ha visto en la NBA y muy posiblemente fue el primer shooting guard o escolta que era un súper atleta. Jordan era un jugador más rápido no solo que el escolta promedio, sino directamente ya arriba del jugador promedio de su época. Tenía un manejo de balón letal y rápido y contaba con unas manos gigantescas. ¿Y por qué menciono sus manos? Porque gracias a eso podía maniobrar el balón en el aire como ningún otro jugador. Y agrégale a la ecuación de la dominancia de Jordan su inhumano salto vertical de 121 centímetros. Las fintas, los crossovers, sus fadeaways y sus anotaciones aéreas eran todo un showtime y encima un showtime letal. Michael Jordan promedió en 13 campañas con los Chicago Bulls 31,5 puntos cada noche. Y hablando sobre promedios, Jordan es el mejor promedio de carrera en anotación en la historia de la NBA, promediando 30,1 puntos de por vida. Soy consciente de que el 23 de Chicago no era un lanzador de larga distancia, pero aún así personalmente me parece impresionante sus promedios y números de anotación sin depender del triple. El jugador con más títulos de anotación en la historia y el quinto jugador con más puntos en la historia de la NBA fue alguna vez el PER más alto en la historia de la NBA. Fue recientemente superado por Nikola Jokic, pero aún así Jordan cuenta con un impresionante 27,91. Y esas serían algunas razones por las cuales yo considero que Michael Jordan es uno de los jugadores más difíciles de defender en la historia de la NBA. Número 5.
Para muchos es el anotador más completo en la historia de la NBA, y también para muchos es el mejor históricamente. Formó parte del mejor equipo en la historia de la NBA, y junto con Stephen Curry llevó nuevamente a la gloria a los Golden State Warriors. Kevin Durant. El originario de Washington DC es históricamente para muchos el anotador más completo en la historia de la NBA, y eso es con argumentos sumamente fáciles de comprar. Te diré que Kevin Durant mide alrededor de 2 metros con 11 centímetros de estatura. Digo alrededor porque no se sabe al 100% su altura real. Pesa 109 kilos y muscularmente es inferior a muchos jugadores de la NBA. Pero, ¿qué crees? Eso Kevin lo ha usado a su favor prácticamente toda su carrera en la NBA. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que eso lo ayuda a moverse con muchísima velocidad. Añádele a su velocidad que KD cuenta con extremidades largas, algo que aparte de ayudarle a ser más veloz, lo ayuda a ser más difícil de marcar y en especial a la hora de anotar. Los brazos de KD tienen una envergadura de 2 metros y 25 centímetros. Durant no saltará mucho a la hora de anotar y la razón es eso, porque es un jugador con brazos largos y toda la vida siempre será difícil defender a alguien así. Kevin Durant ha sido el único jugador desde Michael Jordan en ganar el título de anotación 3 veces de forma consecutiva, para un total de 4 ganados. Vamos a poner en la mesa que KD es posiblemente el jugador que popularizó el término unicornio, ya que antes de su llegada no se había visto un jugador de su altura anotar de una forma tan rápida, letal y encima eficiente. Kevin Durant puede tirar desde cualquier lado de la cancha y a la hora de cerrar un partido es una opción sumamente confiable. Y eso lo demostró varias veces en OKC, Warriors y Nets. Simplemente el jugador más completo a la hora de anotar en la historia de la NBA. Número 4. Junto con Nikola Jokic es el único jugador en activo de esta lista. Ya para muchas personas, él es el mejor jugador en la historia de la NBA. En su mejor momento fue capaz de remontar un 3-1 en finales de la NBA. El hombre, la leyenda, el rey, LeBron James. LeBron James es para muchas personas el mejor atleta en la historia del deporte. Y las razones para llamar así a James son muy sólidas. Y no me malinterpreten, yo te daré las razones por las cuales él puede ser el número 1 en eso. Pero para mí es y siempre será Muhammad Ali. Pero bueno, dejaré de desviarme del tema. 2 metros y 3 centímetros de estatura y 113 kilos de pura masa muscular. LeBron James tan solo físicamente impone y bastante. The King es casi universalmente para la gente el jugador más completo en la historia de la NBA. Empecemos con que es un anotador infravalorado. Y lo más seguro es que estés pensando esto. Pero Hatch, ¿cómo LeBron, el máximo anotador en la historia del básquetbol, está infravalorado? Pues se habla mucho de Kevin Durant, Michael Jordan, Wilt Chamberlain y Kareem Abdul-Jabbar como las caras de la anotación. Así que déjame decirte que LeBron tiene algo que ninguno de los 4 que mencioné tiene. Eso es una increíble, pero increíble habilidad pasadora y de playmaking. ¿Y a qué voy con esto? A lo que voy es que las asistencias también generan puntos. Así LeBron esté en problemas a la hora de anotar, él es capaz de arreglar eso y saber en qué momento preciso pasar el balón, e indirectamente generar puntos. Cuando se habla sobre que LeBron James mejora a sus compañeros, eso es a lo que se refiere la gente. LeBron ofensivamente es alguien con un gran arsenal de anotación. Puede tirar desde media y larga distancia sin miedo. Puede anotar en la pintura sin problemas. Y lo más infravalorado de él, pasar el balón y generar puntos. El hombre que es mejor físicamente y atléticamente que el 90% de la NBA a sus 39 años sigue jugando a un nivel All-Star y eso habla muchísimo. Habla muchísimo sobre lo increíblemente dominante que ha sido él y que va de la mano con ser indefendible y encima por muchísimo tiempo en la NBA. El Rey es el tercer jugador más eficiente en la historia de la NBA, teniendo a su cargo 27,06. Para finalizar, ya estoy viendo los comentarios de los fans obsesivos de Michael Jordan, diciendo que MJ debería estar arriba de LeBron, cosa que la entiendo y sé que fácilmente se puede argumentar eso. Así que yo te pregunto, mi amada audiencia, ¿Jordan o LeBron? ¿Quién crees que sea más difícil de defender? Estaré leyendo tu respuesta en la caja de comentarios. Número 3.
Para algunos, el jugador más dominante en la historia de la NBA. En su mejor momento fue el terror de los defensores interiores. Tuvo a su cargo el que para muchos es el mejor prime en la historia de la NBA. Damas y caballeros, abran paso a Shaquille O'Neal. Sé que es predecible que este titán forme parte de este top. Creo que es más que obvio que Shaq era por mucho alguien superior físicamente a no solo centros, sino la mayoría de jugadores en la NBA. 2 metros y 16 centímetros de estatura, con 130 kilos, eso es lo que pesaba cuando O'Neal llegó a la NBA. En sus primeros años, Shaq era alguien bastante rápido. El pívot podía correr de ida y vuelta por toda la cancha. Eso, con el pasar de los años, iba disminuyendo, pero iba aumentando su peso y su potencia. A pesar de tener un juego ofensivo algo limitado, eso jamás importó, ya que si bien solamente podía dominar en la pintura, nadie lo hacía como él. En su etapa en Lakers, en la cual fue su mejor momento, Shaquille O'Neal era un tractor. A la hora de marcar a Shaq, lo último que te convenía era batallar con él físicamente en la pintura, ya que al ser alguien súper pesado, Shaq fácilmente podía empujarte con su cuerpo. A menos que te llames Ben Wallace. Creo que no me equivoco al decir que el jugador que más cerca estuvo de decir que frenó a Shaq Prime fue Ben Wallace. Así que imagínate, de tantos defensores que O'Neal enfrentó, ¿sabes la magnitud de lo que es saber que solamente un individuo pudo tan siquiera acercarse a frenarlo? El titán de Orlando y el Superman de Lakers fue posiblemente el jugador más temido en la historia de la NBA. Pero bueno, aún así yo pienso que le faltó algo y no mucho para ser el número 1 de esta lista, pero bueno. Ahora te demostraré que hubo gente más aterradora a la hora de defender. Número 2. Simplemente el mayor sobredotado físico en la historia del deporte. El jugador más atlético y fuerte en la historia del básquetbol. Y el primer hombre que forzó a la NBA a cambiar el juego drásticamente. Para muchos, el jugador más dominante en la historia de la NBA. Wilt Chamberlain. Para mí siempre es un placer hablar del Goliat de la NBA. Por si no te quedó claro con la intro de Wilt, él es el jugador más fuerte en la historia de la NBA y posiblemente el más atlético en la historia. 2 metros y 16 centímetros de estatura, con 125 kilos de peso, un peso que era puro músculo. El 24 de octubre de 1959 la NBA tembló ante el debut de la mayor fuerza atlética en la historia del deporte, ya que ese día debutó Wilton Norman Chamberlain. En su primera temporada, Wilt le hizo saber a la NBA que él sería el jefe final, la punta de la pirámide, el jugador más temido. Promedió la bestialidad de 37,6 puntos, 2,3 asistencias y 27 rebotes por partido. Y gracias a eso ganó el MVP en su temporada de novato. Y se convirtió en el primer novato en ganar el premio. Hablando físicamente de Wilt es tener que hablar extensamente de él, ya que era un superhumano. Manos gigantescas, brazos enormes y largos que tenían de envergadura 2 metros con 34 centímetros. Unas piernas de acero que le dieron un salto vertical de 121 centímetros. Y una fuerza sobrehumana que en su mejor momento lo hizo cargar hasta 273 kilos. Básicamente un jugador sumamente superior físicamente a cualquier jugador que haya pisado y pisará la NBA. Wilt, así como era un terror ofensivo, también lo fue defensivamente, y seré breve. Como alguna vez yo lo dije, si el debate del GOAT se calificara solamente con potencia física, fuerza y velocidad, créeme que por muchísimo el legendario Big Dipper sería The GOAT. La mayor prueba de lo indefendible que era Wilt es su temporada más mítica, la tercera de su carrera, la del año 1961. Año en el que promedió 50 puntos por partido. El único jugador que pudo darle batalla fue Bill Russell. Y sí, el único. Yo creo que no necesitas más razones por las cuales Wilt era alguien muy difícil de defender. Sin nada más que agregar, el jugador más fuerte en la historia del básquetbol. Wilt Chamberlain. Número 1. Alguna vez este hombre fue el mejor jugador en la historia de la NBA. Indiscutiblemente se retiró alguna vez como The GOAT. Fue la razón por la que mucha gente se hizo fan de los Lakers en la década de los 80s. Y es el dueño del que universalmente es el movimiento más difícil de defender en la historia de la NBA. Kareem Abdul-Jabbar. El capitán de los Lakers no era alguien físicamente dominante como Shaq. No era alguien súper rápido como Wilt.
No tenía la habilidad pasadora de Jokic o de LeBron, y aún así fue por más de 20 años el jugador más dominante en la NBA. Jabbar medía casi 2 metros y 20 centímetros, era alguien sumamente alto. Tenía unos brazos larguísimos, así que a pesar de no ser atléticamente como los puestos anteriores del top, era alguien súper hábil a la hora de anotar en la pintura. Ya que no solamente anotaba por ser alto, lo hacía porque desarrolló un arma súper letal. Un arma que tenía nombre, el cual es The Skyhook. El movimiento más difícil de defender en la historia de la NBA. Una jugada que solamente un jugador del calibre de Wilt Chamberlain pudo frenar. A pesar de su gran altura, Jabbar se movía muy rápido y eso era debido a su bajo peso de 102 kilos. Algo que usó a su favor ya que no por nada él fue alguna vez el máximo anotador en la historia de la NBA por 34 años. La gran cantidad de puntos anotados, la cual es 38.387 puntos, es el reflejo de lo difícil que era defender a Karim. Y ahora viene el plato fuerte, la cereza en el pastel de los argumentos que ponen para mí a Karim como el jugador más difícil de defender en la historia de la NBA. Estamos de acuerdo en que la mayoría de puntos de Jabbar fueron anotados en la pintura, ¿no? Pues fíjate que a mí me parece más que asombroso saber que Karim Abdul-Jabbar anotó sus puntos en la época de oro de los pivots. Me da miedo no explicarme bien, así que seré más claro. Karim dominó en la era en la que los jugadores que compartían su posición y época terminaron siendo históricamente los mejores no solo de su posición, sino de la historia en general. Ralph Sampson, Artis Gilmore, Nate Thurmond, Robert Parrish, Patrick Ewing, Moses Malone, Hakeem Olajuwon y Wilt Chamberlain. Esos fueron los jugadores que llegaron a defender a Karim Abdul-Jabbar. Y aún así terminó su carrera siendo el jugador con más puntos en la historia de la NBA. De verdad que yo nunca me había percatado de eso. De que muchos, por no decir todos los puntos que anotó Karim Abdul-Jabbar fueron en la época más competitiva de centros o pivots en la historia de la NBA. Por eso es que para mí, bajo esa narrativa, Karim Abdul-Jabbar es el jugador más difícil de defender en la historia de la NBA. Si llegaste hasta aquí, déjame darte las gracias, ya que eso significa que eres un seguidor de antaño y que te gustan los videos clásicos, los cuales son los largos. Si el video te gustó, te invito a que me lo hagas saber dejando tu like en el video. Puedes apoyarme muchísimo comentando el video. Te invito a que me sigas en Instagram y a que te suscribas a mi canal secundario. El link del canal lo encontrarás en la descripción y en el comentario fijado. Sin nada más que decir, estos fueron los jugadores más difíciles de defender en la historia de la NBA. Nos vemos en el próximo video y eso significa que nos veremos pronto.